este tema vamos a ver la Revolución Francesa. Y a lo largo de estos videos vamos viendo cómo la gran revolución se va comiendo de a poco cada uno de los estamentos más importantes de lo que es la cristiandad. La primera revolución, la protestante, eliminó lo que era la unidad cristiana. En la Revolución Francesa lo que va a destruir va a ser la unidad política, los reinos católicos. Luego vendrá la Revolución Comunista, que a través de los sistemas totalitarios van a destruir a lo que es la sociedad, y finalmente el modernismo, que atacará a la célula básica que es la familia. Pero en 1789, y ya entrando en tema, vamos a ver que va a madurar la revolución que romperá los débiles lazos que existían entre la Iglesia y el Estado. La crisis política, institucional, económica que sufría Francia fue aprovechada como una perfecta excusa para que esa burguesía de la que ya habíamos hablado antes pudiera obtener el apoyo del pueblo y la moviliza en contra de la monarquía. De todas maneras, lo que enseñan los manuales sobre esa gran crisis económica no era tal. Si bien en Inglaterra o en los países escandinavos estaban económicamente mucho peor y se sufría mucha más hambre, no fue realmente el fondo del problema ni la dicotomía que había entre Versalles y el pueblo. El lema acá era libertad, igualdad, fraternidad. Eso resume la intención de cambiar el orden político. Ahí está la cuestión, en donde el hombre sin Dios, por la revolución anterior, podrá manejar a su antojo el rumbo de los estados ahora. Las instituciones sociales que tenían sus jerarquías internas y sus reglamentos y estatutos de acuerdo a la tradición, con ese orden fundamentado en la cristiandad, aparecían ahora como un obstáculo, un impedimento para materializar estas nuevas ideas de libertad y de igualdad que ellos pretendían imponer. Por lo tanto, había que eliminarlos. En la destrucción de esta organización social que existía y la intención de fundar la vida social sobre un nuevo contrato, una nueva organización política. Así fue que los gremios, los grupos intermedios, se iban disolviendo y las congregaciones religiosas, por ejemplo, y la Iglesia comenzó a ser perseguida. Las monarquías católicas fueron abolidas y en lugar de todas estas instituciones sociales que tenían los estados o los reinos, se funda el nuevo contrato social rusoniano. Los filósofos con la Ilustración ya habían hecho un buen trabajo de base. Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau. Entonces, esto debía regular la vida de los individuos, ocupando el lugar que antes tenían las instituciones que estaban subordinadas y organizadas según la doctrina de la Iglesia. La revolución, que para ser instaurada tuvo que pasar a cuchillo a pueblos enteros, como en el caso de la Vendée, se convirtió en un mito que marcó una evolución política en el mundo moderno. Este mito posee hasta un enfoque mesiánico, haciendo creer que por medio de esa nueva democracia moderna y los derechos humanos, el mundo va a mejorar. La realidad es que los últimos 200 años después de la Revolución Francesa nos dejan como saldo un incremento en las guerras, comparado con el resto de la historia de la humanidad. Una mayor desigualdad en la economía, en la distribución de las riquezas, y una corrupción moral donde las acciones más aberrantes son naturalizadas, son legalizadas, son normalizadas en la sociedad, dejando al hombre en un estado de esclavitud política y social, en todo en nombre de esa supuesta libertad
que promueve la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que buscó destruir la Revolución Francesa? Pues bien, el hombre está ordenado a vivir en una comunidad política y la autoridad de esa comunidad que la dirige tiene a Dios por encima y va respetando las leyes y los mandamientos que fueron establecidos. Entonces, no hay autoridad que nos lleve al bien común trascendente si no se respeta al verdadero Dios. Las formas de gobierno y las formas de elegir las autoridades quedan bajo el criterio del libre albedrío que goza el hombre. Y no hay un mandamiento que especifique alguna forma en particular. La razón legitimadora de estas formas políticas es el bien común trascendente. Pero debemos comprender que dichas medidas políticas que se van tomando en estas situaciones, como en la Revolución Francesa, estarán directamente relacionadas al espíritu del hombre de ese determinado periodo, de ese momento. Por eso debemos dudar de todos los frutos que nos van dando, por ejemplo, el de la Revolución Francesa. Hay que obedecer a la autoridad civil, pero ésta se encuentra obligada a dar culto a Dios en la forma en que Dios lo establece. Este planteo que la obediencia del individuo al gobernante no sea de un hombre a otro hombre, sino el acatamiento racional, voluntario del hombre a un plan divino, que se va a ir realizando a lo largo de la historia. Las autoridades, por distinguidas que sean, por importantes que sean, deben actuar en servicio de la comunidad. Cuando no obran por el bien común, el rey o la autoridad que sea degenera en una tiranía. Y someterse a esto es injusto, es irracional, es antinatural. Las constituciones son leyes de los hombres que surgen a partir del consenso entre diferentes partidos políticos, opiniones que se encuentran. Cambian permanentemente según los vientos ideológicos de ese momento. Las constituciones liberales actuales. Algunas constituciones nombran a Dios, invocan a Dios en sus primeros artículos, pero es muy claro que esto es algo transitorio. En la mayoría de los casos, lo que buscan es tranquilizar las conciencias de algunos ciudadanos de bien. Pero el verdadero espíritu y el espíritu ambiguo y relativista del contenido hace que sea una cuestión de tiempo para que el ateísmo termine de ocupar el lugar de Dios y las leyes laicistas salgan a la luz. Las constituciones son un producto del hombre moderno, las constituciones liberales, un producto del hombre moderno que representan la esencia del espíritu de esa rebelión anticristiana y no respetan la ley natural ni la doctrina social de la Iglesia. El orden jurídico, en realidad, debe estar entonces sometido a la ley eterna y a la ley natural, para que las leyes positivas que hacemos para el desarrollo cotidiano, que derivan de esas necesidades que tenemos, respeten a Dios. Si así no ocurre, si la ley no respeta a Dios, si la ley deja de ser justa, los hombres podrán rechazarla y negar la obediencia a esa ley y a esa autoridad, porque el no hacerlo así sería dar obediencia a la revolución que es enemiga de Dios. ¿Cómo debería ser entonces? Bueno, ya San Isidoro de Sevilla identifica que el derecho natural con la ley de Dios y establece que todo el derecho positivo es, en definitiva, una
construcción de las sanas costumbres que se van aquilatando en el tiempo. Las leyes, entonces, quedan establecidas cuando se promulgan, por supuesto, pero nacen en las costumbres de quienes viven bajo ellas. Ellos son los que las van haciendo a través de la tradición. Es decir, que no basta la voluntad de un rey o de un parlamento o de un grupo de personas importantes, ¿no? Los hábitos de la vida de la comunidad son la fuente misma del derecho. Si bien en el final de lo que era la cristiandad no era la comunidad la que siempre impulsaba directamente estas normas, sino las cortes del rey y los jueces del rey, pero estas cortes eran un cuerpo intermedio imparcial, no ligado a las órdenes ni a la voluntad personal del rey o a los partidos que se pudieran consignar. Las cortes se encargaban de hacer efectivo el derecho, incluso en muchas oportunidades contra la voluntad de la corona y de los reyes. Y la revolución acaba, termina, persigue a los fueros, reemplazándolos por las constituciones liberales, ajenas a las tradiciones, buscando imponer finalmente una constitución, en el último ya de los estamentos, en el modernismo, una constitución internacional para que sea obedecida por todo el mundo. El rey, en la época de la cristiandad, tenía dos superiores, a Dios y al derecho. Durante la Revolución Francesa van a ir surgiendo nacionalismos revolucionarios que pondrán a la nación por encima de Dios. Van a reemplazar los reinos de la cristiandad por organizaciones políticas que consolidan en el poder ahora a la burguesía. O sea, la república es la forma de gobierno, en donde la división de poderes busca equilibrar las decisiones de los distintos estamentos y establecer el rumbo de esa nación. La democracia es la forma de elegir las autoridades, no es una forma de gobierno, es la forma de elegir las autoridades. Y logran asegurar, mediante esas estructuras que establecen los partidos políticos, mediante la propaganda y el espíritu del nuevo hombre que está lejos de Dios, que va a ser siempre la peor calaña la que va a ser elegida. Y la burguesía, entonces, es la que va a ocupar, desde la Revolución Francesa, los principales puestos de decisión política en todos los países en donde llega la democracia. Que llega la democracia a partir de la Revolución Francesa. Que así como en algún momento el protestantismo llevó a todo el mundo la división de la unidad católica, la Revolución Francesa va a llevar a todo el mundo la disolución de la unidad política. Además, como ya vimos, tienen el control económico desde la Revolución Protestante, estas burguesías. En la actualidad se la considera una forma de vida a la democracia, donde se la legitimiza y se naturaliza las acciones más amorales, aberrantes y contra el orden natural, por medio de la libre opinión de las masas que son manipuladas, amorfas, inducidas, incultas y desinformadas. La democracia termina siendo un dogma político que nadie puede discutir, que nadie puede cuestionar y que nadie sabe en el fondo realmente qué es. Lejos está de esa democracia de los griegos de hace más de 2000 años. El hombre moderno se llena la boca hablando de una libertad que no entiende y no comprende que ha pasado a la categoría de súbdito de la burguesía anticristiana y del Estado liberal.
a quienes les entrega en un papelito cada 4 años todos los derechos para que lo esclavicen. Durante muchos siglos, prácticamente 1000 años, reyes y reinos católicos fueron la espada que defendieron a la Iglesia de los ataques revolucionarios del enemigo. El fin temporal de la actividad humana debe estar subordinada al fin espiritual. Y esta relación, donde mejor se representaba, era en los reinos católicos, que se manifestaron en la cristiandad a favor y en la defensa del Dios Todopoderoso. El elemento determinante de la Ilustración fue el orgullo de la razón sobre la fe. Ante los avances de la ciencia, ciertos intelectuales creyeron que la razón humana tenía la capacidad de comprender exhaustivamente la realidad y dar respuestas racionales a todos los interrogantes. Luego, se podría transformar todas las esferas de la vida mediante dicho conocimiento, llegando a una especie de religión natural que iba a excluir lo sobrenatural que enseña el cristianismo. Contra esta forma de pensar, la filosofía tomista es la base para poder organizar las ideas que nos permiten entender la realidad del mundo y poder comprender la relación de Dios con el hombre. La filosofía tomista es el nexo entre la verdad revelada, la fe, la razón y la realidad. Santo Tomás estableció principios que nos permiten entender la correspondencia que hay entre la filosofía y la teología. En el año 1717 surge formalmente la masonería, creada por un pastor protestante. El fin de la masonería es derrocar todo el orden religioso y político del mundo que ha producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden, de acuerdo a sus ideas revolucionarias. Sus ideas proceden de un mero naturalismo. La doctrina fundamental del naturalismo es que la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas y guías de todo lo que regula la vida. De ahí la masonería va a tirar líneas para generar muchos ataques contra la Iglesia Católica y contra todo lo que defiende la Iglesia de Cristo. Contra la masonería, la encíclica Humanus Genus, escrita por León XIII, nos advierte sobre los propósitos de esta, donde dice: su último y principal intento no es otro que el de destruir hasta los fundamentos de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. En los últimos 3 siglos, los jefes de las distintas revoluciones más importantes y los jefes de Estado de la mayoría de los países que vienen de la Revolución Francesa son masones y buscan sustituir los derechos de Dios por los derechos de este nuevo hombre moderno. El orgullo tiene una relación directa con el igualitarismo, pues es el orgullo, al aborrecer toda autoridad, aborrece también toda superioridad, del orden que sea. Por eso el orgullo desencadenará el igualitarismo en el ámbito religioso, en el ámbito político, económico y social. El igualitarismo llevó a negar la autoridad del Papa, en un principio, con la Revolución Protestante, de los reyes, con la Revolución Francesa,
de los padres de familia, con la revolución comunista, y en última instancia, por toda superioridad y jerarquía y la autoridad de Dios. Contra esto, el reconocimiento y sumisión a la autoridad, a una autoridad que respete primero a Dios, es lo que da orden a una sociedad. Todos tenemos un puesto de combate en esta guerra y debemos defender la trinchera asignada en la vocación que nos dio Dios. Debemos formarnos y comprender la dimensión de la crisis para reconocer a las autoridades que luchan por Dios y no caer en la confusión y desorientación que hay en estos momentos finales. La masonería también va a promover el laicismo en todas las sociedades, que es el sistema doctrinal o político que se propone arrancar de la sociedad y de la familia la influencia religiosa. El Estado, la educación, no pueden ser laicas, no pueden tener leyes laicas. Paralelamente, con la propagación de este laicismo y las sectas, van a ir también surgiendo órdenes religiosas, misioneras, que van a buscar evangelizar y que van a buscar llevar la fe a todo el mundo. El trabajo también de intelectuales católicos, a la manera de apología, también es muy fecundo y muy fuerte en muchos lados. Todos evangelizamos, desde el momento en que nos declaramos católicos. Nuestras acciones, nuestros ejemplos no pueden pasar desapercibidos en esta sociedad que está corrompida. Quiero morir de pie como el quebracho, que no entrega su troncor de árbol duro, que exige la rudeza del hachero, venciendo la fiereza del más rudo. Quiero morir de pie como el quebracho, que no entrega su troncor de árbol duro.